Kevin, Josué y Gonzalo. Nosotros les vamos a hablar del virreinato. El virreinato fue una entidad, una entidad territorial integrante del Imperio Español en América. Esto fue creado en sí por la conquista de los pueblos indígenas del territorio de Meso y de Norteamérica. Todo esto empezó en 1519 y después de ahí fue avanzando hacia el norte, hacia los otros pueblos indígenas. En esas tierras los españoles no se fijaron mucho porque en su mayoría eran desiertos. ¿Tú qué opinas de esto, Kevin? Pues yo opino que los españoles pues llegaron aquí por algo. En sí era como una forma de ver lo que había en este país, o en otra forma, como ellos lo llamaban, Nueva España. Pero pienso que Hernán Cortés, por lo que hemos visto en los libros y en lo que hemos visto en las clases de historia, pienso que la mayor de las partes actuó con ambición y viendo su propio interés empezó a llenarle, por así decirlo, la mente a los indígenas, cambiándole sus formas de pensar o metiéndose en su organización política, cosas así. Pero en sí, lo que hemos visto dice que la Malinche es como la responsable, porque dice que ella fue la que le empezó a meter cosas a la cabeza a Hernán Cortés, porque en sí tenía la intención de juntarse con el Imperio Azteca, y ella tenía un cierto tipo de rencor como la habían tratado ellos. Pues sí, en sí, Hernán Cortés unió fuerzas con Moctezuma. Pero después de todo esto, ya sería más grande su ambición que pues derrocó a Moctezuma y a todo su imperio. A continuación vamos a hablar de lo que es la organización política, cómo se dividió el gobierno azteca o el imperio azteca antes y después del virreinato. Se dividieron en varios tipos de formas, que son la Capitanía General, la Real Audiencia, también tenemos lo que son las alcaldías mayores y los corregimientos, que serían los corregimientos de los indios. El virreinato también se dividió en la organización política, que es a lo que le concierne como la Capitanía General, la Real Audiencia, también vendría siendo la República de Indios, las alcaldías mayores, los corregimientos de indios, y podría ser las repúblicas de indios o congregaciones. A continuación mi compañero Gonzalo les va a hablar de la Capitanía General. La Capitanía General fue una... La organización política del virreinato se divide en la Capitanía General, en la Real Audiencia, en la Alcaldía Mayores, en los corregimientos y en las repúblicas de indios o congregaciones. A continuación mi compañero Gonzalo les va a hablar de la Capitanía General. La Capitanía General... Nosotros vamos a hablar a continuación de la organización política del virreinato, que se divide en Capitanía General. Ahora les voy a hablar... Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la organización social de los españoles, criollos, indios y negros. La pirámide de las castas en la Nueva España estaba constituida principalmente por 6 grupos de población, los mayores y más numerosos en el virreinato. Los españoles peninsulares, los dueños de la tierra, y de los negros en Nueva España, en su mayoría eran personas con negocios frustrados que venían a hacer fortuna a la colonia para paliar un poco a su situación económica. Bueno, pues esto quiere decir que eran personas que venían a hacer fortuna a la colonia para mejorar su economía. Los criollos, hijos de españoles peninsulares nacidos en Nueva España, no tenían los mismos derechos que sus padres. Los mestizos, producto de la mezcla entre españoles e indígenas nativos de la Nueva España. Los negros de África, para realizar trabajos esforzados en las minas. Asiáticos, grupo
menos numeroso de la Nueva España, en su mayoría japoneses y asiáticos. Nosotros les vamos a hablar de la organización. Política. La Capitanía General fue una gobernación y como territorio. Ahora les vamos a hablar de la organización política. Güey, vete. Ahora les vamos a hablar de la organización política. La Capitanía General fue una gobernación, una zona política dentro de España. Fue creada en 1561 y estaba bajo el régimen del rey, pero no tenía una real audiencia. Enseguida mi compañero... Mi compañero Alan les va a decir lo que es la Real Audiencia. La Real Audiencia, el Real Consejo de Indias, fue instituido en 1519 y desde 1524 se le confirió autoridad para discernir en los asuntos concernientes a las provincias del Nuevo Mundo. Su principal misión fue la de dejar el terreno listo para los virreinatos, creando leyes, institucionalizando a los pueblos de Indias, regulando el comercio, organizando la administración pública. Ahora les voy a hablar de la organización social. La pirámide de las castas se divide principalmente en 6 grupos. El primero de estos son los españoles peninsulares. Eran los dueños de la tierra y de los negocios en la Nueva España. Eran personas frustradas que venían a hacer negocios para enriquecerse más. El segundo de estos son los criollos, o sea que eran los hijos de los españoles peninsulares. No tenían los mismos privilegios, ya que eran menores, pero a todo esto practicaban semiactivamente en la administración y en las decisiones y en algunas decisiones de la Nueva España. El tercero de estos son los mestizos. Es el producto de la mezcla entre un español y un indígena. Estos principalmente practicaban la tierra del campo y entre otras prácticas. Los indígenas eran los nativos de la Nueva España, que perdieron todos sus territorios y sus tierras y en base a eso tuvieron que trabajar para recuperarse otra vez económicamente. Los negros eran personas traídas de África para un uso más forzado, que eran en las minas y algunos en las tierras. O sea, esos sí eran esclavos. Los asiáticos es el grupo más pequeño dentro de estos 6. En su mayoría eran chinos y japoneses. Estos practicaban, hacían negocios de forma esporádica, o sea, no eran muy frecuentes, solo cuando... Y ahora les voy a hablar sobre lo que vienen siendo las castas de la época colonial, que vendrían siendo las mezclas entre grupos de la Nueva España, que son los negros, españoles, blancos e indios. Las principales castas se dividían de la unión de un español con otra mezcla. ¿Qué pasa, güey? ¿Sí pusiste atención en la clase de Pitch? No, estaba dormido. Nada, es que... ¿No te acuerdas que es de Inquisición?
no puse ni atención. Estaba Güey, tú preocupado. nunca pones atención. Pues sí. Los tres. Está fresón eso. A ver, dime. Pero, pues sí sabes quiénes son esos güeyes. No sé, más o menos. Bueno, pues es que según yo eran los... Haz de cuenta, te digo. Dime. Súplamelo. Ay, güey. Nada, ya. Pues según yo, son los güeyes que, por ejemplo, de la iglesia, los güeyes que la traicionaban o así pues hacían algo contra ella. Los mataron. Eran los que los mataban y los despojaban de todas sus tierras y todas sus pertenencias y todo eso, güey. Según pues, eso es la Inquisición, güey. Pues yo que sí, es que estaba establecida en la corona de Castilla y en la corona de Aragón. ¿Pero cuándo fue creada? Fue por orden de Isabel II en 1439. 1979. Ah, Pedro. güey, ¿tú qué grabas? Güey, también no pusieron atención. También en lo de los conflictos con la corona española, estúpido. ¿Sí sabes qué es eso, Chore? También estabas dormido. Estaba dormido, güey. No, mames. Eso no fue. Eso no aplica. Vete de aquí, pinche. Fue cuando surgieron los Borbones, idiota, con la corona española, que según Felipe V, en 1700, fue el nuevo monarca y se hizo rodear de consejeros afrancescados enemigos del clero peninsular. ¿No te acuerdas que Piche estaba hablando de eso? La neta no, pero... No, pues sí. Más o menos, pero pues ya con lo que dices ya se me queda más grabado. Fue cuando te sacaron que estabas reportado. O estabas lavando camiones con el Gonza. Fue el día que salimos con Raciel y Gonzalo, con barbas de chivo. Ya, güey, ya. ¿Quién eres? No. Güey, hablando también de eso. ¿Por qué fueron los conflictos de la Nueva España con la religión? ¿Por No, pues espérate. ¿Por qué fueron? A ver, ¿por qué fueron? Según yo, fue por el advenimiento del primer mormón a la corona española, que fue Felipe V, según yo. De lo que escuché en la clase de pitch, según yo. Pero según esto fue en 1700, ¿no? Creo que sí. Pero, bueno, es que como se hizo rodear de Consejeros. consejeros Afrancesados. enemigos del clero, pues por eso empezaron los conflictos, o sea, en la corona contra Y- la religión. También en el recuadro que hicimos decía que se extendieron hasta el siglo XVIII, ¿no? Algo así. Y que la sobrepoblación de los De los clérigos. clérigos y religiosos hizo que en 1717 el rey, aconsejado por su mujer Isabel, Farnesio, dijo pitch, Farnesio. Farnesio, o esa cosa. Fue cuando dijo que iba a dictar las prohibiciones de fundar nuevos conventos en América, ¿no? Ujú. Y también que en 1734 se les impidió recibir a los nuevos miembros, que dijo que era durante el plazo de 10 años o algo así. Es que yo no sabía eso, cana. Y si vamos por una chelita en la mientras que pues, No, chore. Nah, pues, pero, pues, ¿qué más? Después también con lo de Fernando VI, ¿no? Que fue el hijo y el sucesor. Que también dijo, bueno, en lo que venía que leímos en las hojas, decía que tenía una política conciliadora con la iglesia y también que incluso firmó un concordato con Benedicto XIV en 1753. Bueno, de las cosas que me acuerdo. No, de las cosas que me acuerdo, para que veas, fue que ese mismo Benedicto XIV, por ahí de 1754, evitó que el clero interviniera en la redacción
testamentos. ¿Sí te acuerdas de eso? Tú sabes que a mí de historia casi no se me pega nada, güey. Por eso me da como me dan los exámenes. Bueno, pues según yo, pues es todo lo que vimos de conflictos, ¿no?